Mi nuera fingió su muerte para dejar su deuda de 2 millones de euros a mi hijo y a mí. Abandonó a su bebé. El día que conocí a Valeria fue también el día que mi hijo, Mateo, me presentó la sonrisa más radiante que jamás le había visto. Estábamos en la terraza de aquel café en el centro de Madrid, con la primavera desplegando su esplendor sobre los árboles del Retiro. Valeria era hermosa, no podía negarlo, cabello negro que caía en ondas perfectas sobre sus hombros, ojos verdes que parecían cambiar de tonalidad según la luz, y una risa que sonaba como campanillas de cristal. Mamá, ella es la mujer de mi vida, me había dicho Mateo por teléfono la noche anterior. Y yo, como madre que solo desea la felicidad de su hijo, quise creerlo con todo mi corazón. Me llamo Elena Salgado, tengo 62 años, y he criado a mi único hijo sola desde que mi marido, Fernando, falleció cuando Mateo apenas tenía 7 años. Trabajé como profesora de literatura en un instituto público toda mi vida, ahorrando cada euro posible para que mi hijo pudiera estudiar arquitectura, su pasión desde niño. Verlo convertido en un hombre de 30 años, con un pequeño estudio de arquitectura que comenzaba a despegar, era mi mayor orgullo. Hasta que apareció Valeria y, como un huracán disfrazado de brisa, transformó nuestras vidas para siempre. El noviazgo fue breve e intenso. Apenas 6 meses después de aquel primer café, Mateo me anunció que se casarían. Es muy pronto, hijo, le advertí con la cautela de quien ha vivido lo suficiente para saber que el amor, a veces, necesita tiempo para probarse a sí mismo. Pero él, con esa determinación que heredó de su padre, me aseguró que nunca había estado tan seguro de nada en su vida. La boda fue espléndida, mucho más de lo que nuestros modestos recursos permitían. Valeria insistió en celebrarla en una finca histórica a las afueras de Toledo, con 300 invitados, la mayoría amigos suyos que ni Mateo ni yo conocíamos. No te preocupes por el dinero, Elena, me dijo con aquella sonrisa que nunca llegaba a sus ojos cuando hablaba conmigo. Tengo ahorros de mi trabajo en Londres. Valeria decía haber trabajado como ejecutiva en una multinacional británica, aunque nunca especificaba exactamente qué hacía ni por qué había dejado un puesto aparentemente tan lucrativo para volver a España. Los primeros meses de matrimonio parecieron idílicos. Se mudaron a un ático en Chamberí que costaba el triple de lo que Mateo podía permitirse, pero nuevamente, Valeria insistió en que ella cubriría la diferencia. Compraron muebles de diseño, viajaron a destinos exóticos y vivían como si el dinero fuera un recurso inagotable. Cuando expresé mi preocupación a Mateo durante uno de nuestros almuerzos semanales, él me tranquilizó: Valeria tiene inversiones, mamá. Sabe lo que hace. Quise creerle, pero algo en mi interior, esa intuición que las madres desarrollamos como un sexto sentido, me decía que había piezas que no encajaban en aquel rompecabezas. Un año después de la boda, Valeria anunció que estaba embarazada. La noticia trajo una felicidad inmensa a nuestra pequeña familia. Mateo estaba exultante ante la idea de ser padre, y yo, que había renunciado a la esperanza de ser abuela, sentí que mi corazón se expandía con una alegría que no experimentaba desde el nacimiento de mi propio hijo. Durante el embarazo, Valeria se volvió más distante, más irritable. Lo atribuimos a las hormonas, a la incomodidad física, a los miedos naturales de una primeriza. El pequeño Lucas nació en una fría madrugada de enero, perfecto y saludable, con los ojos de su padre y, curiosamente, con mi nariz. Cuando lo sostuve por primera vez, sentí que el círculo de la vida se completaba de alguna manera. Pero la llegada de Lucas no trajo la armonía que esperábamos. Valeria parecía desconectada del bebé, dejando la mayor parte de los cuidados a Mateo y a mí, que me había mudado temporalmente con ellos para ayudar. Es depresión posparto, diagnosticó el médico, recetando terapia y medicación. Valeria asistía a sus sesiones religiosamente, saliendo cada tarde con su bolso de diseño y regresando horas después, a veces más tranquila, otras veces con los ojos enrojecidos. Mateo, dividido entre su trabajo, que comenzaba a resentirse por sus ausencias, el cuidado de Lucas y la preocupación por su esposa, empezó a mostrar signos de agotamiento.
Fue entonces cuando comenzaron a llegar las primeras notificaciones. Cartas de bancos que yo no conocía, llamadas de números desconocidos que Valeria interceptaba con nerviosismo, visitantes que ella atendía en el portal del edificio en lugar de invitarlos a subir. Una tarde, mientras Valeria supuestamente estaba en terapia y Mateo había salido a una reunión urgente con un cliente, encontré una carpeta escondida en el fondo de un cajón mientras buscaba pañales para Lucas. La curiosidad, ese pecado tan humano, me llevó a abrirla. Lo que vi me dejó helada: préstamos por cantidades astronómicas, hipotecas sobre propiedades que no sabía que existían, tarjetas de crédito maxificadas, todo a nombre de Mateo y Valeria. La suma total superaba los 2 millones de euros. Con manos temblorosas, fotografié algunos documentos con mi teléfono antes de devolver todo a su lugar. Esa noche, cuando Mateo regresó, le mostré las imágenes. Su rostro pasó de la incredulidad al horror, y finalmente a una tristeza tan profunda que me partió el alma. Debe haber una explicación, insistía, aferrándose a la imagen de la mujer que creía conocer. Decidimos confrontar a Valeria juntos cuando regresara, darle la oportunidad de explicarse, de buscar una solución como familia. Pero Valeria no regresó esa noche. Ni la siguiente. Al tercer día, cuando estábamos a punto de denunciar su desaparición, recibimos la llamada que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era la policía. Habían encontrado el coche de Valeria sumergido en el embalse de San Juan, a 1 hora de Madrid. No había señales de su cuerpo, pero las puertas estaban abiertas y su bolso flotaba cerca, con su documentación y una nota manuscrita que decía simplemente: lo siento. No puedo más. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión y dolor. La policía inició una búsqueda del cuerpo mientras trataban el caso como un posible suicidio. Mateo estaba destrozado, alternando entre la negación, la culpa y una rabia sorda contra sí mismo por no haber visto las señales. Lucas, ajeno a la tragedia con sus apenas 4 meses, seguía reclamando atención, alimento, amor. Me mudé definitivamente al ático para cuidar de ambos, posponiendo mi propio duelo para sostener a lo que quedaba de nuestra familia. Fue durante esas semanas de limbo, mientras esperábamos noticias sobre el cuerpo de Valeria, cuando comenzó el verdadero infierno. Los bancos, acreedores y prestamistas empezaron a reclamar el pago de las deudas. Descubrimos que Valeria había falsificado la firma de Mateo en numerosos documentos, había hipotecado el ático sin su conocimiento, e incluso había solicitado préstamos usando mi pensión de viudedad como garantía. La deuda total ascendía a 2,1 millones de euros, una cifra tan astronómica que parecía irreal, como si estuviéramos hablando de Monopoly y no de nuestra vida real. No podemos pagar esto, le dije a Mateo una noche, después de que Lucas finalmente se durmiera. Estábamos sentados en la cocina, rodeados de cartas de reclamación y notificaciones de embargo. Tendremos que declararnos en quiebra. Mateo, que había envejecido 10 años en un mes, asintió con resignación. Perderé el estudio, mamá. Todo por lo que he trabajado. Empezaremos de nuevo, le aseguré, tomando sus manos entre las mías. Hemos pasado por cosas peores. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era tarde para visitas, casi medianoche. Mateo abrió la puerta con cautela. En el umbral estaba Carlos, un antiguo compañero de universidad que trabajaba ahora como periodista de investigación. Su expresión era una mezcla de incomodidad y determinación. Necesito mostraros algo, dijo, entrando sin esperar invitación. Sacó su portátil y lo abrió sobre la mesa de la cocina, apartando las facturas impagadas. Esto es de hace 3 días. Un contacto me lo envió porque sabe que te conozco, Mateo. En la pantalla apareció una imagen que nos dejó sin aliento: Valeria, muy viva, con el pelo teñido de rubio y gafas de sol, saliendo de un hotel de lujo en Marbella del brazo de un hombre mayor que ninguno de nosotros reconoció. No es la primera vez que hace esto, continuó Carlos, mostrándonos más fotografías y recortes de prensa. Su verdadero nombre es Adriana Méndez.
Ha estado involucrada en al menos 3 estafas similares en los últimos 10 años. Se casa con hombres adinerados o con potencial, acumula deudas y luego desaparece, a veces fingiendo su muerte, otras simplemente esfumándose. Mateo se desplomó en una silla, con el rostro desencajado. ¿Estás diciendo que todo fue una mentira? ¿Qué fingió su muerte para escapar de las deudas? Carlos asintió gravemente. Y para evitar la cárcel. La policía la busca por fraude en Valencia y Barcelona. Cambia de identidad cada vez, pero siempre sigue el mismo patrón. ¿Y Lucas? Pregunté, con un nudo en la garganta. ¿También ha abandonado a otros hijos? La expresión de Carlos se ensombreció aún más. No. Por lo que sé, Lucas es su primer hijo. Supongo que no entraba en sus planes quedarse embarazada. Esa noche, después de que Carlos se marchara prometiendo ayudarnos a presentar una denuncia con todas las pruebas que había recopilado, Mateo y yo nos quedamos en silencio, procesando la magnitud de la traición. No solo nos había estafado económicamente, sino que había jugado con nuestros sentimientos, había utilizado nuestro amor como herramienta para sus fines, y lo más imperdonable, había abandonado a su propio hijo, a nuestro pequeño Lucas, que dormía ajeno a todo en su cuna. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, se lamentaba Mateo, con la cabeza entre las manos. Debí ver las señales. El amor nos vuelve ciegos a veces, respondí, aunque en mi interior también me culpaba por no haber insistido más en mis sospechas, por no haber protegido mejor a mi hijo. Los meses siguientes fueron una batalla legal y financiera sin cuartel. Con la ayuda de Carlos y su investigación, presentamos denuncias por fraude, falsificación y estafa. La policía reabrió el caso de la supuesta muerte de Valeria, ahora clasificado como simulación de delito. Algunos bancos accedieron a negociar las deudas al descubrir el fraude, pero otros se mantuvieron firmes, los documentos estaban firmados, las deudas eran reales independientemente de cómo se hubieran contraído. Tuvimos que vender el ático, por supuesto, aunque la hipoteca se llevó casi todo el valor. Mateo cerró su estudio y comenzó a trabajar para una constructora, con un sueldo modesto pero estable. Yo volví a dar clases particulares para complementar mi pensión. Nos mudamos a mi pequeño piso en Carabanchel, adaptando el trastero como habitación para Lucas. La vida que habíamos conocido se había desmoronado, pero estábamos juntos, y eso era lo que importaba. Lucas creció rápidamente, ajeno al drama que había marcado sus primeros meses de vida. Era un niño alegre, curioso, con una risa contagiosa que iluminaba nuestros días más oscuros. A veces, cuando lo miraba dormir, me preguntaba si veía en sus rasgos algo de Valeria, algún indicio de la mujer que nos había destrozado la vida. Pero solo veía a mi nieto, inocente y perfecto. Pasaron 3 años antes de que volviéramos a saber de ella. La policía la había estado buscando sin éxito, siguiendo pistas que siempre conducían a callejones sin salida. Valeria, o Adriana, o cualquiera que fuera su verdadero nombre, parecía haberse evaporado. Hasta aquella tarde de octubre, cuando sonó el timbre de casa y al abrir me encontré frente a frente con ella. Había cambiado. Su pelo ahora era corto y castaño, había perdido peso, y las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de años difíciles. Pero seguían siendo esos ojos verdes que una vez habían cautivado a mi hijo, ahora llenos de una mezcla de vergüenza y determinación. Elena, dijo simplemente, como si tuviera derecho a pronunciar mi nombre después de todo lo que había hecho. Vete de aquí antes de que llame a la policía, respondí, intentando cerrar la puerta. Pero ella interpuso su pie. Por favor. Solo quiero ver a Lucas. Solo una vez. La rabia que sentí en ese momento fue tan intensa que temía hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. ¿Cómo te atreves? Después de abandonarlo, de estafarnos, de destruir nuestras vidas. Lo sé, dijo, y por primera vez vi lágrimas genuinas en sus ojos. No espero que me perdonen. Solo quiero verlo una vez. Estoy enferma, Elena. No me queda mucho tiempo. Quise no creerle,
pensar que era otra de sus manipulaciones. Pero había algo en su mirada, una fragilidad que no había visto antes. La dejé entrar, no por compasión hacia ella, sino porque necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo alguien podía hacer lo que ella había hecho. Mateo no estaba en casa, había llevado a Lucas al parque. Me senté frente a ella en la pequeña sala, manteniendo la distancia física y emocional que necesitaba para no derrumbarme. ¿Por qué?, pregunté simplemente.